Muy buenos días a todas y todos. Soy Héctor Zavala. A nombre de la sede de la UNAM en Boston y de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a esta nueva serie de conversatorios que impulsamos desde UNAM Boston sobre diversas temáticas en el área de las humanidades. Esta nueva serie estará coordinada y moderada por nuestra colega Mariana Imas y estaremos invitando a diversos académicas, académicos de la UNAM y de universidades ubicadas en el área de Nueva Inglaterra y de otras geografías en Estados Unidos. El día de hoy comenzamos con el conversatorio al que hemos titulado Hablemos de la Conquista y tenemos como ponentes invitados al doctor Federico Navarrete de la UNAM y al doctor David Carballo de Boston University. Sin más, esperamos que disfruten estos conversatorios y te dejo la palabra, Mariana, para que puedas empezar el conversatorio y presentar a nuestros ponentes. Que tengan excelente día. Bueno, muy buenos días o tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen, y sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios en humanidades que estamos desarrollando desde la UNAM Boston. El día de hoy estaremos platicando con dos expertos sobre lo que se ha llamado la conquista de México. Y antes de empezar, quiero presentar a nuestros invitados de esta mesa, el doctor Federico Navarrete, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y el doctor David Carballo, de la Universidad de Boston. Federico es historiador, especialista en temas de historia prehispánica y de la conquista, pero también se centra en temas contemporáneos como entender el racismo y el clasismo que vivimos actualmente en México. Tiene una cantidad de publicaciones impresionante que no me da tiempo de enlistar aquí, así que solo voy a mencionar algunos de sus libros, que son La vida cotidiana en tiempo de los mayas, La migración de los mexicas, Hacia otra historia de América, Alfabeto del racismo mexicano, y en 2019 precisamente publicó un libro sobre la conquista que se llama ¿Quién conquistó México? David es arqueólogo, especialista en arqueología mesoamericana, centrándose particularmente en las civilizaciones prehispánicas del centro de México, y de hecho uno de sus proyectos actuales se centran en la zona de Teotihuacán. David también tiene una cantidad de publicaciones impresionantes, entonces solo me voy a restringir a ciertos libros actuales sí, a ciertos libros recientes, que son Urbanization and Religion in Ancient Central Mexico, Teotihuacan, The World Beyond the City, y recientemente publicó Collision of Worlds, A Deep History of the Fall of Aztec Mexico and the Forging of New Spain. Entonces, bueno, muchas gracias a ambos por tomarse este tiempo de platicar con nosotros y sobre todo por compartir su conocimiento con nosotros. Federico, David, gracias. Gracias, muy bueno estar aquí. Sí, igualmente, y gracias por la invitación. Gracias. Entonces, bueno, me gustaría empezar haciéndoles una pregunta que, aunque pareciera simple, creo que abre la posibilidad del diálogo y nos permite, sobre todo a los no familiarizados con la historia o con la arqueología, entender un poquito más sobre sus profesiones. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de fuentes utilizan cada uno en su profesión? Es decir, ¿son las mismas las fuentes que utilizan los historiadores y los arqueólogos? ¿Se traslapan o hay diferencias importantes en lo que cada profesión considera como una fuente histórica o una fuente sobre el pasado? Entonces, David, empecemos contigo, si te parece bien, y luego le damos la palabra a Federico. Perfecto. Bueno, en mi caso, como arqueólogo, se podría decir que estudiamos el mundo físico. Entonces, estudiamos las cosas de la humanidad, que se podrían llamar artefactos, los espacios que construimos, la arquitectura, el arte que está plasmado sobre artefactos o arquitectura, y también el mismo paisaje. Muchas veces nuestros análisis se enfocan en escalas de regiones o la interacción entre sitios, arquitectura y el medio ambiente o el paisaje. Pero eso no es decir que no estudiamos el mundo de creencias, ideas, religión. Eso también sí se puede estudiar, pero a través de cosas físicas, como entonces serían implementos rituales o algo así para entender las creencias de los antepasados o en la historia. Muy bien, Federico. Bueno, creo que esta es una pregunta
que se puede responder de una manera muy sencilla, pero que en realidad es mucho más compleja de lo que, como toda buena pregunta, porque podrían escribirse libros enteros al respecto. Tradicionalmente, la historia se ha definido a sí misma como una disciplina porque estudia lo que se llaman fuentes históricas y estas son fundamentalmente escritas. Y generalmente, en el caso de la historia de México, como en el de otros países, lo que se ha privilegiado ha sido las fuentes escritas en la escritura alfabética latina, que es la que utilizan las lenguas europeas, y mucho menos se ha conocido o se ha reconocido la existencia de otros sistemas de escritura que había en Mesoamérica que también produjeron testimonios escritos del pasado. El trabajo con estas, que podríamos llamar las fuentes indígenas, es mucho más reciente y está apenas como avanzando. Y justamente ha sido a partir de este trabajo con las fuentes indígenas que nuestra misma visión de lo que antes solíamos llamar conquista, y creo que ya no podemos seguirla llamando así, ha cambiado profundamente en los últimos 30 años, ¿no? Y por otro lado, también ha habido un cambio en la definición misma de lo que es una fuente. Porque tradicionalmente cuando pensamos en fuentes nos imaginamos que son algo así como una montaña donde hay un mineral que podemos extraer, que es la información que tenemos sobre el pasado. La idea de fuente es que es algo que nos trae, que hace brotar esa información del pasado y que lo que importa es la información que extraemos de ella. Un poquito como sucede en Minecraft, que uno va haciendo hoyos en la tierra y va sacando minerales y construyendo edificios. Nosotros construiríamos nuestras historias a partir de esa información que extraemos de las fuentes. Se utiliza una serie de metáforas que son extractivistas literalmente, y eso es algo que también está en crisis en la historia, que ha sido muy cuestionado, porque cada vez queda más claro que esos testimonios de los que utilizamos los historiadores son mucho más que fuentes. Es decir, no fueron hechas simplemente para guardar información sobre el pasado que nosotros pudiéramos llegar y sacar, para extraer verdades, sino que son testimonios de personas vivas que se relacionaban con su presente, pero también con sus pasados y que buscaban de alguna manera construir un futuro, ¿no? Eran textos, muchos de ellos, pensados hacia un futuro, y entonces tenemos que entender esa complejidad de testimonios y no solo extraer información, sino también tratar de entender las voces que estaban dialogando con eso. Y por otro lado, cada vez más las y los historiadores nos acercamos a los arqueólogos en el buen sentido de la palabra, porque cada vez más nos interesan otro tipo de fuentes que vayan más allá de lo meramente escrito. Durante mucho tiempo se privilegió las fuentes escritas como las más detalladas, las más confiables, las que podían analizarse más a fondo, pero ahora queda claro que los testimonios materiales, el paisaje, muchas de las cosas que trabajan los arqueólogos también pueden ser utilizadas por los historiadores, y que finalmente la empresa de comprender los pasados desde el presente pues no puede restringirse a un solo tipo de fuente, sino que tiene que abrirse a la mayor cantidad de testimonios. También cada vez más son reconocidos como testimonios históricos o como posibles fuentes los bailes, las tradiciones orales, las formas de vestir, la gastronomía, muchos elementos de la cultura de las sociedades que antes no eran consideradas como propiamente fuentes históricas, pero que cada vez más son reconocidas como tales. Claro, gracias, Federico. Fíjense, me hace cuestionarme, ¿no? O preguntarme esto que ambos están tocando sobre la idea de las múltiples interpretaciones, ¿no? Que pueden tener tanto los artefactos materiales, ¿no? Como los restos materiales, como los restos textuales, ¿no? Entonces, ocurre o esta multiplicidad de interpretaciones o incluso conflicto de interpretaciones sobre las fuentes, ¿ocurre de la misma manera en la arqueología como en la historia? David, sí. Sí, bueno, igual como, bueno, se puede decir que como hay diferentes autores y diferentes perspectivas, a través de los materiales se puede ver que hay diferentes entendimientos de la realidad y diferentes perspectivas, y a veces los dos métodos se pueden coincidir, y muchas veces como, bueno, en la arqueología, digamos, de la Biblia, en esa parte del mundo, mucha de la historia de esa disciplina ha sido para verificar la Biblia. Entonces, tomando el texto como este es verdadero y lo vamos a verificar a través de la arqueología, ha sido un poco diferente en las Américas, por los temas que tratamos, pero tengo colegas que trabajan en tiempos
históricos y lo van a poner ahí en colmillos. Creo que las cosas que estaban diciendo Federico nos hace pensar en un tema más amplio que es la historia. Y ahora creo que se está negando las perspectivas que tiempos que no tienen textos alfabéticos o jeroglíficos que no fueron históricos. La gente tenía historia oral, tenían historia por parte de bailes y de rituales y de sus trajes o de su arte. Eso todo es historia de un pueblo y también es tan importante como la historia escrita. Entonces, hemos cambiado no usamos tanto los términos como un tiempo prehistórico contra la arqueología histórica. Pero bueno, podemos decir que de cierto modo hay periodos donde hay amplios textos y unos donde hay menos. Y entonces hay gente que vienen de diferentes disciplinas, unos que se enfocan más en los textos y otros que enfocan más en los materiales. Y eso puede ser tiempos más recientes. Por ejemplo, los últimos 500 años en las Américas, o también tiempos donde sí había una tradición escrita de largo plazo, como en el mundo mediterráneo de los griegos y romanos. También hay muchos textos que se pueden usar en esos contextos. Y bueno, a veces sí se acuerdan los textos con lo que se ve en los patrones arqueológicos, pero otras veces no. Y un ejemplo muy obvio es que muchas veces la gente no habla de las cosas que podían ser vicios o mal vistos. Entonces, tenemos muchos ejemplos de aquí. Estoy en Nueva Inglaterra, en Boston, en etapas de los últimos siglos, donde tal vez fue una fábrica o fue un sitio donde estaba viviendo gente y no debían tomar alcohol, no debían tener relaciones románticas. Pero luego, por parte de la arqueología, si se buscan especialmente afuera de las casas, en los lavados exteriores, en las fosas, donde se pueden esconder cosas que hay botellas de alcohol, hay contracepción, entonces se ve que, bueno, los textos no siempre están diciendo todo. Y de otro lado, los tiempos, bueno, tenemos muchos dichos, como la historia está escrita por los victores o ese modo, y entonces tienes una perspectiva que muchas veces son gente élite, son los colonizadores y no los colonizados, etc. Entonces, temas que creo que va a tratar Federico. Sí, creo que lo que va diciendo David me confirma que en realidad la historia y la antropología, pues obviamente tienen metodologías muy diferentes porque pues, la antropología tiene que basarse en el examen de vestigios materiales sobre todo, y eso implica una serie de técnicas y de procedimientos que sí son muy específicos, pero que finalmente las dos son disciplinas históricas que lo que buscan es reconstruir la vida de las sociedades humanas en lo que llamamos el pasado y en circunstancias muy diferentes, ¿no? Y que pues en algunas sociedades tenemos más testimonios escritos, pero esos nunca nos van a escribir toda la vida de la sociedad y necesitamos hacer arqueología de las sociedades que llamamos históricas y pues desde luego cuando no hay testimonios escritos, pues la arqueología es nuestra única entrada, pero finalmente las preocupaciones y las preguntas son muy similares y pues somos disciplinas hermanas, ¿no? En más de un sentido, ¿no? Yo diría que justamente volviendo a lo que decía David, de cómo por escrito, los textos escritos, lo que llamamos fuentes escritas, los testimonios del pasado no nos dicen todo lo que sucedió en el pasado. Creo que eso es justamente lo que es buena parte de la fuente de las polémicas en la historia, ¿no? O sea, durante mucho tiempo la disciplina histórica se centró mucho en los contenidos explícitos, lo que decían las llamadas fuentes, porque la idea era esta, ¿no? Las fuentes son fuentes de información y nosotros tenemos que extraer esa información y esa información nos va a permitir conocer el pasado tal como fue. Ahora pues somos un poco menos ingenuos y nos damos cuenta que esas fuentes son mucho más que fuentes, que cumplían otras funciones, que servían para otras cosas y que tenemos que entender esas otras funciones. Y también nos damos cuenta que que esas verdades que supuestamente encontramos en las fuentes son construcciones de las personas del pasado. Entonces, por ejemplo, un conquistador que le escribe a su rey
para contarle que conquistó México, como Hernán Cortés, pues no le va a decir, estuvimos aquí folgándonos con 16 mujeres nativas y que nos ponían plumas y nos daban sus bebestibles que ni siquiera sabíamos qué eran y luego bailábamos con ellas y amanecíamos quién sabe cómo, que seguramente sucedió más de una vez. Claro. Sino que le va a contar, somos soldados cristianos que estamos aquí combatiendo a nombre de la cruz y hemos padecido mucho y han sido muchos nuestros sufrimientos y merecemos recompensa, ¿no? Entonces, hay toda una construcción ideológica que tiene que ver con la política de la época, que tiene que ver con los valores de la época, que hace que lo que se escribe sean ciertas cosas y que se silencien, se callen o se supriman muchas otras cosas, ¿no? Y entonces en los últimos años, sobre todo a partir de la historia que hacen las personas de origen africano, que fueron traídas mayoritariamente como personas esclavizadas a América, las historiadoras de origen indígena o las personas que hacemos historia indígena, pues nos hemos centrado cada vez más, no tanto en lo que las fuentes dicen, explícitamente, que sería la visión tradicional de vamos a sacar los diamantes que están en medio de la roca, sino en lo que las fuentes no dicen, que es como fijarse más bien en toda esa roca que está ahí y que en teoría la fuente no deberíamos centrarnos en el diamante, sino como que en la basurita, en la idea de que te tienes que ir a buscar afuera donde la gente arroja las cosas, pues también muchas veces en historia tienes que estudiar afuera en los archivos donde se habla de la gente más marginal, de la gente más pobre, de la gente que tenía preferencias sexuales diferentes, de la gente que no era española. Y ahí en esos archivos, con esos testimonios de esa gente que está un poco al margen, puedes descubrir unos mundos sociales que no están presentes en muchas otras fuentes, ¿no? Entonces creo que ahorita las disputas de la interpretación en historia tienen que ver con la misma naturaleza del archivo histórico. O sea, con qué tipo de testimonios podemos extraer del pasado, cuáles son los límites de ese testimonio y cómo podemos ir más allá de esos testimonios para reconstruir un pasado que siempre en relación con el presente, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante en mucha de la reflexión histórica contemporánea, ¿no? Que, por ejemplo, lo que insisten mucho los historiadores afroamericanos como Saidiya Hartman o otros autores, que finalmente esas condiciones de explotación inhumana que acompañaron a la esclavitud no son muy diferentes a las condiciones del racismo y la discriminación a las personas de origen afro en América hasta la fecha, ¿no? Y que entonces muchos de los huecos de los testimonios del pasado se pueden de alguna manera rellenar con nuestro conocimiento del presente, con esas realidades compartidas entre el pasado y el presente. Claro. Y bueno, ya están un poco mencionando, ¿no? Que es el tema del día de hoy, la conquista, o lo que hemos llamado la conquista. Entonces, bueno, metámonos así un poquito más y escarbemos, ¿no? Un poquito más el tema. Y digo, juntando estas dos cosas, ya empezaron a contestar la pregunta, pero bueno, se las voy a volver a formular para agarrar al toro por los cuernos, que es, bueno, ¿qué fuentes tenemos hoy para estudiar la conquista? ¿No? David, tú como arqueólogo, Federico, tú como historiador, ¿qué fuentes tenemos el día de hoy para estudiar a la conquista? Y esto un poco que ya mencionaba Federico, ¿no? O que estabas mencionando, David, de esta suerte como de división de las propias fuentes, ¿no? Tenemos la visión, por ejemplo, española, o tenemos la visión indígena, y cómo construimos una historia, a qué fuentes le hacemos caso, ¿no? ¿Qué tipo de historia construimos dependiendo de las fuentes que tomamos como información, pues, para construir una visión sobre este periodo? Entonces, bueno, David. Bueno, yo empiezo y voy a hablar de puro arqueología y Federico puede hablar de los libros. Entonces, porque hay amplios, pero hay nuevas excavaciones que son muy relevantes a este episodio en la historia. Por ejemplo, un colega de Lina, de la dirección subacuática, Roberto Junco, está haciendo buceo por el puerto de Veracruz y parece que ha logrado encontrar las anclas de los barcos, de las naves de Cortés, y que se puede documentar. Bueno, también había una gran leyenda de que Cortés quemó sus naves para evitar que sus hombres se huyeron o que tuvieron que continuar hasta Tenochtitlan. Ahora, bueno, sabemos que eso es falso, es como un mito que se creó más en el siglo XIX, pero sí se sabe que hay restos de los mismos anclas que tienen madera
que viene de bosques en Cantabria, en el norte de España, y se puede fechar por carbono 14 hasta el finales del siglo XV. Entonces está perfecto para corroborar esa parte de la historia. Tenemos también un nuevo mapeo y nuevos trabajos arqueológicos en Tlaxcala. Y bueno, yo también he trabajado en Tlaxcala, pero más en etapas formativas, un poco en el posclásico, pero tengo colegas que están trabajando en Tlaxcala ciudad y en su fortaleza que se llama Tepeticpa, que está subiendo un cerro, y ese fue el sitio donde se podía resistir la expansión mexica. Entonces, bueno, los tlaxcaltecas eran los grandes rivales de los mexicas. Entonces, tener por la primera vez en los últimos 15 años un mapa de todo el plan de la ciudad prehispánica y luego excavaciones en sitios claves como el sitio ritual de Tizatlán, el fuerte de Tepeticpac, nos da un nuevo entendimiento de esta historia. Igual en el mismo Ciudad de México, en Tenochtitlan, los trabajos de primero Eduardo Matos Moctezuma y ahora llevado a cabo por Leonardo López Luján y su equipo en el Templo Mayor, que nos están enseñando ese gran monumento, el espacio más sagrado para los mexicas. Y también alrededor, Raúl Barrera es un arqueólogo que ha sido director del proyecto arqueológico urbano en otras partes por el Zócalo y otras partes del centro histórico de México. Y encontró el Tzompantle, el Huey Tzompantle, por ejemplo. Eso fue uno de los hallazgos más recientes que llamó la atención de periodistas y otros. Y bueno, cabe mencionar otros. Hay Tlatelolco, también en Tlaxcala, un sitio muy poco conocido, muy poco visitado, pero de gran interés. Se llama Sultepec Tecoaque. Está en el camino entre Texcoco y Tlaxcala, y este es un sitio donde los arqueólogos encontraron un Tzompantli, pero con los cráneos de europeos y tal vez uno de los africanos, y viene de esta etapa. Probablemente sucedió después de el llamado Noche Triste, ahora Noche Victoriosa, como se cambió esa idea de los eventos. Cuando se huyeron los caravanas de españoles y tlaxcaltecas a Tlaxcala y después de un enfrentamiento en Otumba, probablemente se capturaron este grupo y fueron sacrificiados a los dioses. Entonces, un acto de resistencia no conocido por el texto, ¿no? Entonces, no es solo cuestión de colaborar, es cuestión de aumentar a veces. Claro. Federico. Sí, bueno, yo debo decir que, por ejemplo, los estudios que se están haciendo sobre la historia arqueológica de Tlaxcala antes y después de la conquista son valiosísimos porque nos permiten entender la organización social de ese señorío que fue finalmente, pues yo diría que el principal actor de la conquista de México, de lo que llamamos conquista de México, inclusive por encima de los españoles en algunos aspectos se podría argumentar, y cómo esa participación en la conquista transformó profundamente a la propia Tlaxcala, ¿no? Como la Tlaxcala que vino, que se fundó después del periodo, después de la conquista en el llamado periodo colonial, ya no era ni de broma la misma organización, no tenía la misma organización política ni la misma organización social que la Tlaxcala anterior. Y eso es algo que los documentos escritos no hablan explícitamente de eso, porque les interesa más bien enfatizar la continuidad que hubo en la vida de Tlaxcala y que la arqueología nos está permitiendo informar. Y creo que, bueno, este ejemplo me parece muy bueno porque yo lo que diría es que cada vez más nos queda claro que eso que llamábamos fuentes de la conquista, que eran, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia de la conquista de Francisco López de Gómara, que está basada directamente en la visión de Cortés, o la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que presenta una visión un poco diferente a la de Cortés, en realidad no son fuentes. O sea, son ficciones narrativas construidas en un momento, ficciones legales más bien, más que literarias, son documentos legales, sobre todo las cartas de relación de Cortés, que son escritas en un cierto momento para obtener ciertos efectos legales que sí tienen y que permiten fundar un régimen colonial que se basa en una serie de ficciones jurídicas definidas en ese documento.
Y luego, por otro lado, Gómara y Bernal Díaz del Castillo son parte de una memoria colectiva que construyeron las y los conquistadores, sobre todo los conquistadores, no solo españoles, sino también tlaxcaltecas en el caso de Bernal, sobre lo que había sucedido en esos años de 1519 a 21, pero esa memoria colectiva tampoco es un testimonio directo que podríamos considerar periodístico o fehaciente de lo que sucedió, sino es una construcción que hace un grupo que tiene intereses, que le importa presentar una visión de lo que hicieron, que les es favorable y que suprimen todo aquello que vaya en contra de lo que querían decir y que omiten. En el caso de Cortés, pues podríamos decir que Cortés en su narración de la conquista omite el 99% de las cosas que pasaron y habla solo del 1% que tiene validez jurídica y que quiere que tenga validez jurídica. Entonces no es un testimonio histórico, es como el testimonio de una persona en un tribunal. Está pensado para fomentar su punto de vista, ¿no? Y entonces hay una crítica profundísima a las fuentes españolas y, por ejemplo, el trabajo de Matthew Restal y de otros historiadores ha demostrado que a Cortés básicamente no lo podemos creer nada, ni que era el capitán de los españoles, ni que tomó preso a Moctezuma, ni que controlaba los eventos, ni que dirigió la guerra, ni que conquistó México en última instancia, ¿no? O sea, lo que creo fue más bien una ficción jurídica que luego permitió que eso se hiciera verdadero, pero esa es otra historia realmente, ¿no? Y por el otro lado, lo que han surgido es muchos testimonios y se han conocido mucho mejor una gran cantidad de testimonios presentados por otros conquistadores. Y muchos de ellos, por cierto, son parte de esta memoria colectiva de los conquistadores. Entonces, por ejemplo, la gran cantidad de historias que produjeron los tlaxcaltecas a lo largo del siglo XVI, que son historias visuales como el lienzo de Tlaxcala, que es una tela de 5 metros por 3, o que son historias escritas como la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, o que son murales que pintaron en sus palacios de gobierno de Tlaxcala, que construyeron en los años 40 del siglo XVI, todos ellos son también una memoria colectiva, son la memoria que el Estado tlaxcalteca construye de los sucesos de la conquista y los transforma en sucesos fundadores de una nueva Tlaxcala, que es la Tlaxcala colonial, y que se parecen muchísimo a los españoles, pero no necesariamente porque compartan una verdad, que sí pueden tener desde luego verdades, no estoy negando que no las tengan, sino porque comparten una perspectiva, que es que son conquistadores que ganaron y que pues están presentando, como decía David, relatos, la historia la escriben los vencedores. Y en ese sentido, la visión de los tlaxcaltecas es una visión de vencedores. Eso nos permite cuestionar, por ejemplo, una división que se había hecho durante demasiados años entre las visiones españolas como visiones de vencedores y las visiones indígenas de la conquista como visiones de los vencidos. Eso ya nadie lo puede sostener ahora, ¿no? Haber agrupado en la visión de los vencidos a los tlaxcaltecas que ganaron la guerra y a los mexicas que la perdieron, fue un error garrafal de Miguel León Portilla, que se justifica en términos de lo que se constituía, lo que se creía que era la historia de la conquista en 1950. Y en ese sentido fue válido durante muchos años, pero que ahora ya no podemos aceptar como tal. Agrupar a los tlaxcaltecas como con los vencidos es una inexactitud histórica y es imponer una realidad que vino varios siglos después a lo que sucedió en el siglo XVI y es tergiversar profundamente el siglo XVI, ¿no? Entonces, esos son el tipo de problemas que nos enfrentamos con las fuentes, ¿no? Y desde luego que ahora tenemos testimonios de conquistadores mixtecos, de conquistadores tlaxcaltecas, de conquistadores otomís, de conquistadores nahuas, y también tenemos algunos testimonios de conquistados, sobre todo de los mexicas. Esos testimonios tampoco los debemos tomar como la verdad, sino son también versiones interesadas, construcciones de memoria colectiva, y lo que tenemos que hacer es ponerlos a dialogar. Y el resultado va a ser, digo, la conclusión que yo adelantaría, a la que yo he llegado, es que nunca sabremos realmente lo que sucedió así explícita, exactamente entre 1519 y 1521, porque nadie lo sabía en la época tampoco. Porque cada quien veía esos sucesos desde su perspectiva particular, desde su punto de vista particular, y no había una verdad absoluta de esos sucesos en ese momento, como no la puede haber ahora, ¿no? Lo que hubo desde un principio fueron muchas interpretaciones políticas, jurídicas, culturales de eso que sucedió desde el momento mismo en que están sucediendo los hechos. No hubo una verdad histórica singular, sino hubo muchas visiones de una serie de acontecimientos que fueron inmensamente completos, ¿no? Y eso es de lo que se trata ahora, de tratar de entender. Claro. Qué interesante, porque esto me permite precisamente hacerles otra pregunta que creo que
es uno de los debates centrales, sobre todo ahora en México, ¿no? ¿Cómo recordamos este evento? ¿Cómo llamamos a este evento, ¿no? Federico, tú has hecho alusión a esto, justo ahora, David, también decías, ¿no? Como la arqueología lo que ahora nos está permitiendo también es expandir visiones de las fuentes escritas, ¿no? Y de alguna forma como reentender muchas de las cosas que hemos planteado como certezas, ¿no? Entonces, de esto me gustaría preguntarles, bueno, ¿cómo llamamos a este evento, no? Porque yo he dicho aquí, ¿no? Lo que hemos llamado la conquista, Federico, tú ahora dijiste, como ya no podemos hablar de la conquista, ¿no? David, tu libro es La colisión, ¿no? Entre mundos. Entonces, me gustaría preguntarles, bueno, David, si nos platicas un poquito más de tu propia visión, ¿no? De esta idea de colisión entre mundos. Y Federico, bueno, si también nos expandes un poquito esta idea de ya no podemos hablar de la conquista porque pareciera que fue una cosa interna, ¿no? O sea, fue una conquista interna y fue una cosa de lucha de poderes también interna y no necesariamente que desde afuera nos vencieron, ¿no? Entonces, bueno, David, adelante. Bueno, en términos, los términos sí importan porque están encapsulando muchas ideas, ¿no? Muchas perspectivas en lo que digamos, bueno, las palabras que usamos. Tengo que decir que la palabra colisión fue más elegida por la prensa y no por mi parte, aunque no me choca completamente. Yo veo, pero ellos querían algo así, bueno, más grandioso. Punchline. Collision, sí. Lo que me da risa es que, bueno, una de las primeras películas que traje mi hijo mayor fue Cars 2 y en esa película hay una canción que se llama Collision of Worlds. Si buscas en el internet Collision of Worlds vas a encontrar esa canción y no mi libro. Pero bueno, entonces en el subtítulo usé Forjando Nueva España. Esto sí fue intencional por mi parte y fue usando un término que usó Gamio. Y Manuel Gamio, gran figura en la arqueología y antropología mexicana, tiene sus problemas, pero su libro Forjando Patria, viendo cómo forjar una nueva nación después de la revolución. Eso sí fue intencional. Yo, dentro del texto, uso el término más invasión varias veces y cuando bueno, estuve dando una clase en España, para BU tiene un programa en España y yo quería dar un clase que llevaba estudiantes a España y a México para hablar de estos eventos, pero como no tuvimos un sede en México fue complicado y fue más fácil hacerlo en España. Pero eso sí, había una tensión que hablando con los españoles de ese término invasión no les gustaba, pero creo que sí está justificado. Especialmente en términos de las acciones de Cortés, porque Cortés tenemos que recordar que no tenía la autorización de conflicto militar. Él estaba ahí por Velázquez, que era el gobernador ahí de Cuba, para hacer reconocimiento y hacer intercambios alrededor del Golfo, pero no invadir, y realmente lo que hizo fue invasión. La palabra conquista tiene términos que son muy triunfales, son muy victoriosos, entonces creo que estamos moviendo un poco de ese término, pero también para ser más explícito, creo que usando términos como la guerra española azteca o la española mexica, bueno, estos también tienen problemas porque los actores, como acabamos de hablar, no fueron solo españoles, habían 10 de miles de tlaxcaltecas, habían unos totonacos de Zempoala, era un grupo muy diverso. Y de hecho, dentro de los mismos mexicas tenemos que hablar de este término porque hay los tenochcas de Tenochtitlan y los tlatelolcas, y los dos eran mexicas, ¿no? Y como estaba hablando Federico antes,
los conflictos que se ven dentro de un texto, como el Códice Florentino, el libro 12, que habla de estos eventos. Muchos de esos escribanos eran de Tlatelolco y todavía, y no les caía también los Tenochcas. Entonces hablan de cuando cremaron los cuerpos de los dos Tlatoanis de Tenochtitlan y de Texcoco, que cuando quemaron lo de Moctezuma, apestaba el olor y estaban maldiciendo a Moctezuma, mientras que su Tlatoani de Tlatelolco, que era muy querido y la gente estaba llorando. Entonces vemos entre estas fuentes indígenas, y no solo indígenas, pero mexicas, podríamos decir los dos eran mexicas, uno de dos ciudades hermanas, de Tlatelolco y Tenochtitlan, tenía una diferencia en su perspectiva. Entonces creo que, bueno, ya salí de esta misma pregunta, pero creo que todo el acto se podía hablar de cierta invasión y entonces diferentes guerras o también podemos usar palabras como el colonialismo, el imperialismo, esos también tienen relevancia aquí. Oye, David, perdón, antes de darle la palabra a Federico, ¿por qué no les gustaba invasión a los españoles? Porque conquista yo creo que tiene un sentido heroico, ¿no? Heroic. Ajá, sí. Heroico. Y entonces está así en la historia como conquista. Y si lo pensamos, bueno, es más problemático que algo como y también hay una finalidad de la palabra conquista. Se puede hablar de, bueno, hay la conquista, la caída de Tenochtitlan, pero luego, bueno, el último grupo indígena en Mesoamérica que está colonizado por los españoles es hasta 1697, un grupo maya en el Petén. Entonces es un proceso de 150 algo años, ¿no? Entonces no hay esa finalidad que un término como conquista tiene. Claro, gracias. Gracias, David. Sí. Federico. Bueno, creo que justamente lo que nos está contando David ahora nos indica cómo el concepto de conquista está anclado profundamente en la política del presente. O sea, el hecho de que en España se insista mucho en seguir hablando de conquista, porque eso implica la idea de que fue una victoria española, que no lo fue, de que fue un suceso legítimo, que estableció una nueva legitimidad, lo cual es también bastante dudoso. Y en tercer lugar, que fue algo definitivo, es decir, que hay un antes y un después de esa llamada conquista, que esa supuesta conquista provocó pues básicamente el fin del mundo mesoamericano independiente, el fin de lo que llamamos el periodo prehispánico justamente y el inicio de un nuevo periodo histórico, la colonia. Pues todo eso son posturas ideológicas del hispanismo contemporáneo que pretende ser dominante desde entonces en la cultura de México, ¿no? Y ser pues la identidad central de lo que sería la Nueva España y luego de lo que es la nación mexicana. Y eso, desde luego, pues es algo que es profundamente cuestionado por muchos otros sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, creo que todo este debate es un debate político del siglo XXI y, de hecho, mi aproximación a ese tema tiene más que ver con la política del siglo XXI que con lo que sucedió en el siglo XVI, ¿no? O sea, yo, la verdad, en el siglo XVI se utilizó la palabra conquista y, sobre todo, las personas que realizaron estas guerras se llamaron conquistadores. Entonces, en ese sentido, creo que en términos históricos puros, la palabra conquista no es inexacta, solo que habría que señalar que 99% de los que se llamaban conquistadores hablaban náhuatl, otomí, purépecha y muchas otras lenguas mesoamericanas y no eran españoles. O sea, el ejército que supuestamente conquistó México, que en realidad fue el que tomó México Tenochtitlan, tenía, según estimaciones, pues 99,000 soldados nativos y 1,000 soldados españoles, por hablar en números redondos, ¿no? No sabemos exactamente, pero la proporción era algo así como 99-1. Los españoles eran el 1% del ejército. Entonces, decir conquista española es una inexactitud.
Decir victoria española también es una inexactitud, porque el 99% de los victoriosos no eran españoles y el 99% de los que ganaron esa guerra no tenían en mente la conformación del régimen colonial que terminaría por beneficiar a los españoles. Seguramente tenían en mente otra serie de proyectos políticos que duraron muchos años más y que fueron sometidos por el colonialismo español, no en esa gran guerra de 1519 a 1521, sino a lo largo de los siguientes 3 siglos y que siguen en disputa con los proyectos nacionales mexicanos hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces la conquista no terminó nada, sino que inició en todo caso muchas cosas diferentes, pero no fue ni de broma tan definitiva como la pintan, ¿no? Y por otro lado, yo la verdad, como historiador, yo nunca pretendo bautizar los sucesos, porque se me hace que eso es tener una visión muy exaltada de nuestro poder como historiadores o como, finalmente, como decía David, los términos a veces nos lo dicen los editores y los editores saben más lo que el público quiere que nosotros mismos, ¿no? Porque quieren que nuestro libro se venda y entonces, pues, colisión me parece muy bien. A mí Clash, pues, de que fue una colisión, ¿no? Y fue violentísima, provocó la muerte de al menos 30% de la población del centro de México en un espacio de 2 años. Entonces, bueno, fue una colisión en el peor sentido de la palabra, pero definitivamente la crítica a la conquista que me parece más interesante ahora no viene desde esta evidencia histórica que les he planteado, que realmente sí es insostenible hablar de conquista en estos términos, pero viene de una posición política. La mayor parte de la gente en México le choca el término conquista y rechaza el término conquista de una manera casi visceral, porque básicamente a lo largo de los últimos 200 años, no en el siglo XVI, sino en los últimos 200 años de historia, se ha construido una visión de la conquista que la hace mucho más grande de lo que fue en la realidad, que la hace mucho más significativa de lo que fue en la realidad, y que ha servido para la construcción en México de un régimen de supremacía blanca, que es el régimen de la cultura hispanista criolla, que finalmente es el régimen que tiene la hegemonía cultural en este país. El régimen al que pertenecen la mayor parte de las élites, sobre todo las y los académicos, que son sobre todo criollos y sobre todo hispanistas, católicos de filiación hispana. Y entonces han construido una visión de la conquista como el triunfo definitivo de la gente como ellos sobre el resto de las y los mexicanos que son de origen indígena, que son de origen africano, que son de origen chino, que son de muchos otros orígenes. Y entonces el término conquista, a partir de la obra de Prescott en Estados Unidos en el siglo XIX, y luego con la historiografía Lucas Alamán en México, las historias de la conquista que se hicieron en México, en el siglo XX también Vasconcelos, la mayoría de los autores que han hecho historias de la conquista han tendido a hacer historias de la conquista que son discursos de supremacía blanca, profundamente racistas, en que ven la conquista como el triunfo de la raza blanca sobre la indiada, sobre un colectivo amorfo de indígenas que fueron todos derrotados y que, entre otras cosas, ignoran el hecho de que el 99% de los que ganaron esa conquista eran indígenas, ¿no? O son presentados simplemente como ayudantes, como los que iban en segunda fila, los que hacían lo que Cortés le decía, los engañados, porque también Cortés le vio la cara de tontos. O sea, hay los traidores, como se dicen los tlaxcaltecas. Y entonces, esa es la palabra conquista. Así como en España les gusta porque confirma su idea propia de su propia superioridad racista y de su propia idea que tienen de sí mismos como una nación imperial que civilizó el universo, que es una idea que pues tiene muy poco que ver con la realidad actual del Estado-Nación español, es como una nostalgia por una gloria perdida para siempre. En México la palabra conquista provoca una reacción visceral casi en el sentido contrario, porque se asocia a un discurso de supremacía racista de las élites criollas e hispanistas del país. Entonces realmente creo que, o sea, ¿qué vamos a hacer los historiadores con nuestros términos cuando el debate es en esos términos generales? Yo la verdad, invasión me parece que es más exacto, pero tampoco podemos decir que los españoles eran tantos para invadir, ¿no? Porque invasión implica de alguna manera que un pueblo llega y se impone sobre los demás, he overruns them, como se diría en inglés, como que les pasa por encima, pero 1000 soldaditos españoles que tenían espadas melladas, armas de bajo poder, unas cuantas ballestas, 20 cañones, no pudieron avasallar un mundo. Si ganaron fue porque tenían de su lado a 99,000 soldados indígenas, que les daban de comer, que combatían, que construían, que derruían, que hacían las fortalezas, que hacían todo. Entonces, decir invasión también es un poco inexacto. A lo largo del tiempo sí hubo una invasión, pero esa vino después, ¿no? Y por otro, el último punto que yo diría es que hay que entender que esta guerra de 2 años, 1519 a 1521, no es más que el prólogo de un gran periodo de guerras que duraron otros 30 años más o menos, que son lo que algunos estamos llamando las guerras mesoamericanas del siglo XVI,
porque fueron guerras fundamentalmente entre mesoamericanos y que esas sí forjaron la Nueva España. O sea, esas guerras en su conjunto sí forjaron la Nueva España, pero no la conquista de México Tenochtitlan solo. Ella sola no creó una nueva entidad política que llegaba hasta Nuevo México y hasta Guatemala. Fueron 30 años de guerras que vinieron después y que sí siguieron el esquema de esta primera guerra, pero que no fueron lo mismo que esta primera guerra, porque tuvieron muchos otros participantes y muchas otras dinámicas, ¿no? Entonces creo que para hablar de conquista o de invasión tenemos que hacer una historia mucho más amplia y definitivamente lo que queda claro es que entre 1519 y 1521 no fue la conquista española de México, porque no fue conquista, porque no fue española y porque México no existía. Entonces, tener una explicación histórica que está basada en 3 falsedades, pues creo que sí ya es un poco insostenible. Claro. Y bueno, digamos, como haciendo alusión a esto que están diciendo, quiero nada más hacerles otra pregunta para ya ir cerrando esta conversación. Que es, ¿no? Esto que los dos están diciendo, ¿no? Tenemos esta visión como colonialista, imperialista, racista, ¿no? De lo que ocurrió en este momento histórico, pero también, ¿no? Si metemos ahí la perspectiva de género, pues también empezamos a tener otra historia, ¿no? Y justo metiendo esta perspectiva de género, me gustaría preguntarles, ¿no? De esta gran figura que ha sido polémica, motivo de debate. Nosotros tenemos la palabra en español malinchismo, ¿no? Mexicano, esta adoración a lo extranjero, que es precisamente Marina o Malinche, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles un poco de su propia visión de esta figura, qué rol creen que tuvo, ¿no? en la derrota de Tenochtitlan y en las guerras que vinieron, y si podemos hablar precisamente de esta perspectiva de género, ¿no? O sea, incluyéndola para hacer todavía más compleja la situación. David. Pues creo que Federico puede hablar más de este tema, pero por mi parte, sí, fue una figura muy clave y una de las razones que elegí, la portada de mi libro tiene parte de un mural que viene en el Palacio Municipal de Tlaxcala y es el enfrentamiento de Xicontécat Mayor y otros tlaxcaltecas con Cortés, pero ellos están de lado y Malinche está de frente. Entonces está muy céntrico en la composición de la imagen y quería también usar eso como, dar reconocimiento a su papel que fue muy clave. Ella, puedo recomendar el libro de Camilla Townsend, hizo un muy buen trabajo sobre Malinche o Malinsley y parece que se creó por el interfaz entre dos mundos, el mundo náhuatl y el mundo maya, y sí tenemos algún conocimiento de poblaciones por ahí y de hecho su larga historia. Entonces, uno de mis proyectos en Teotihuacán es un grupo que se llama Plaza de las Columnas, que están enfrente de la Pirámide del Sol, y eso es donde se encontraron unos murales que son en un estilo muy maya, y pensamos que había relaciones diplomáticos entre los teotihuacanos y los mayas, y luego algo sucedió mal y Teotihuacán volvió a una facción de teotihuacanos fueron a atacar a Tikal y otras ciudades hasta Guatemala. Eso continúa, hay poblaciones como si conocen el sitio de Cacaxtla, es un sitio donde también se ven estos intercambios entre el mundo del altiplano central y el mundo maya, sigue en tiempos toltecas entre Tula y Chichén Itzá, y luego en esas poblaciones se llaman Putún en maya o chontal en náhuatl y eran bilingües y Malinche se creó bilingüe. Entonces cuando hubo esta oportunidad que ella fue una esclava, fue regalado como esclava a Cortés y sus hombres, pero pues, ella muestra algo que creo que es un cambio en el pensamiento de todo este narrativo, que es la agencia individual de individuos, que los individuos tienen cierta agencia dentro de estructuras jerárquicas, estructuras de poder, como el dicho famoso de Karl Marx, es que el hombre hace su historia, pero no bajo las condiciones que puede elegir, ¿no? Entonces, hay procesos
macro, de una escala macro de tecnología, de fuerzas, de todas estas cosas, del poder. Y luego hay la oportunidad de individuos o de grupos ejercitar su agencia. Y en esta oportunidad, Malinche sí tuvo la oportunidad de cambiar un poco de la historia en cómo fue una trasladora de este intercambio. Pero es muy claro que no fue un amante de Cortés. No, aunque sí tuvieron un hijo juntos, y parece que Cortés le querió mucho a Martín, que regresó a España, pero en una situación muy patriárquico, ella sí tuvo un voz. Y bueno, el tema de ser malinchista como algo que es contra México, creo que no coincide que lo que conocimos. Igual cuando primero llegué a Tlaxcala como arqueólogo en 1999 y no conociendo mucho de la historia del Estado, estaba más enfocado en tiempos tempranos, el formativo, pero todos los señores con quienes estaba trabajando me estaban preguntando ¿por qué dicen que somos que traicionamos a México, que somos los traidores? Y ese está muy... bueno, es muy fuerte términos como eso, malinchista, traidores, y es parte de la vieja entendimiento que estaba hablando Federico. Federico. Bueno, pues realmente de la figura de Malintzin creo que estamos empezando apenas a entender realmente cuál fue su significación en la historia de esos 2 años y después, porque como por un lado me parece muy interesante lo que decía David ahora de cómo en realidad ella es la continuadora de tradiciones mesoamericanas que ya existían desde hace mucho, ¿no? Por un lado, las relaciones entre las tierras bajas de la zona del Istmo y de Yucatán con las tierras altas del centro de México, que, por cierto, a través de Cacaxtla, no es casualidad que del territorio de lo que después sería Tlaxcala, porque Cacaxtla está justamente en el territorio de lo que después sería Tlaxcala, como un lugar de paso entre esas dos regiones, que Malintzin un poco fue, la labor de Malintzin tiene que ver con esas relaciones que ya existían antes, pero creo que también es muy importante tomar en cuenta que aunque no tenemos la evidencia fehaciente en los documentos, porque los documentos rara vez hablan de las mujeres, sí podemos reconstruir que las mujeres en Mesoamérica eran intermediadoras culturales. Era muy frecuente que en Mesoamérica cualquier pacto que se tejía entre diferentes grupos, fueran 2 señores de locales, o fueran un ejército invasor y una población invadida, o fueran comerciantes a larga distancia, o fueran 2 ciudades como Tikal o Teotihuacán, cualquier relación que se tejía implicaba el que hubiera mujeres de uno u otro lugar que se iban a vivir al otro lugar y que se hacían parientes de las otras personas. Entonces, desde siglos antes de que existiera Malintzin, en Mesoamérica las mujeres cumplían una función de tejedoras de relaciones, de tejedoras de parentesco, porque finalmente esas mujeres que, por ejemplo, cuando los mexicas conquistaban un pueblo, una de las primeras cosas que hacían es que el anterior gobernante o el nuevo gobernante de ese pueblo conquistado hacía que alguna de sus hijas o de sus hermanas o mujeres miembros de su familia se casaran con Moctezuma. Y Moctezuma tenía cientos de mujeres porque tenía mujeres de cada uno de los grupos que dominaba, de los pueblos que dominaba, y esas mujeres estaban ahí en la corte en México Tenochtitlan como representantes de sus pueblos. Sus hijos eran parientes tanto de Moctezuma como de los linajes gobernantes de sus pueblos. Muchos de ellos después se convertían en gobernantes. Y entonces era una tradición mesoamericana que recaía en las mujeres, que eran las mujeres las que la llevaban a cabo, de intercambio cultural, de intercambio genético, de intercambio culinario, de intercambio de formas de vestir, de intercambio de muchas cosas, de intercambio político. Y las mujeres eran agentes en esos intercambios. Muchas veces describimos esos intercambios como un hombre le regala una mujer a otro hombre, y entonces pareciera que convertimos a las mujeres en objetos. Pero en realidad, si lo vemos desde la perspectiva de esa capacidad que tenían las mujeres para tejer relaciones, las mujeres eran mucho más activas que simples objetos, ¿no? Y entonces Malintzin vino a cumplir un papel así, que era un rol mesoamericano de las mujeres muy viejo, y ella lo cumplió con seres que eran radicalmente nuevos. Digamos que seguramente hubo muchas Malintzin antes que ella que eran regaladas a extranjeros, que servían para
establecer parentescos y relaciones con esos extranjeros, que aprendían el idioma de los extranjeros y lo podían traducir a los idiomas locales, pero Malintzin le tocó hacerlo con los más desconocidos de los desconocidos, que eran estos señores que acaban de llegar en un barco, ¿no? Pero ella aplicó muchas de esas técnicas mesoamericanas, seguramente. Entonces hay que entenderla como una mujer mesoamericana que aplicaba esas formas de ser de las mujeres mesoamericanas. Por otro lado, si estamos de acuerdo en que lo que llamábamos conquista española de México, ya no podemos seguirla llamando así, fue hecha 99% por indígenas. Entonces, la clave de la victoria de Cortés no fue su genio militar, ni su potencia militar que no tenía, ni su visión histórica. Cortés triunfó porque pudo hacer alianzas con esos 99,000 soldados indígenas que finalmente acabaron destruyendo México Tenochtitlan. Y esas alianzas no se hicieron porque Cortés era un gran guerrero, ni porque gritaba muy fuerte, ni porque era muy macho, sino se hicieron porque Cortés podía hablar con los mesoamericanos. Y la única manera en que Cortés podía hablar con los mesoamericanos era por medio de Malintzin. Entonces, Malintzin es tan tejedora de esas alianzas como el propio Cortés. Cortés hablaba Cortés no hablaba una palabra español. Eso, de español se hablaba, de náhuatl, perdón. Eso lo sabemos. Y él mismo lo dice. Yo no hablaba náhuatl. Y entonces Cortés le decía, dile a estos indios que vengo a nombre del rey y de Dios y que este es un requerimiento y que están obligados a bla, bla, bla. Y Malintzin les hablaba en náhuatl a esos señores y Cortés no tenía idea de lo que Malintzin les estaba diciendo. Esos señores respondían en náhuatl y Cortés no tenía idea de lo que esos señores estaban respondiendo y luego Malintzin le traducía al español lo que supuestamente esos señores habían dicho. Entonces, digamos que en una cadena de comunicación que tenía 4 partes, Cortés solo controlaba una, la primera, cuando él hablaba, y no tenía idea de lo que pasaba en las otras 2, las de en medio y las más importantes, y solo podía conocer la última parte porque Malintzin le decía. Entonces, realmente Cortés no entendía nada, por decirlo abiertamente, y por eso sus cartas de relación ya no les podemos creer como fuente histórica, porque no son cartas de alguien que estuviera realmente entendiendo lo que sucedía. Es de alguien que lo veía sin entender y que lo interpretaba a la luz de sus propios prejuicios y de sus propios intereses, no de que tuviera la menor idea de lo que estaba pasando en el otro lado. La única que controlaba todo y que entendía todo era Malintzin. Y luego, entonces, digamos, y si el 99% de los miembros del ejército conquistador eran mesoamericanos, entonces, digamos que la que les hablaba a ese 99% era Malintzin. Cortés le hablaba al 1%. Entonces, creo que a la hora que los ponemos juntos, realmente, pues Malintzin es mucho más importante de lo que habíamos pensado. Y, por ejemplo, la idea de que el 8 de noviembre de 1519 en México Tenochtitlan se encontraron Cortés y Moctezuma es una falsedad histórica. Y es un defecto, por ejemplo, del espléndido libro de Matthew Restel, que se llama El encuentro entre Moctezuma y Cortés, que publicó recientemente. Lo único malo, lo peor es el título, porque no fue un encuentro entre Moctezuma y Cortés, fue un encuentro entre Malintzin, Cortés y Moctezuma. Y aparte, del lado de Cortés, no fue tampoco entre Moctezuma y Cortés, fue entre Moctezuma, Malintzin, Cortés, los tlaxcaltecas, los zempoaltecas y todos los que venían con Cortés. Entonces, seguirlo viendo como un encuentro entre 2 mundos también es un poco reduccionista, o sea, porque realmente en ese momento era un encuentro entre mesoamericanos fundamentalmente y Malintzin era el punto central. Los españoles eran mucho más secundarios en ese momento de lo que nos imaginamos. Y luego, por otro lado, el propio Bernal Díaz del Castillo nos lo dice y otros historiadores de la época nos dicen que todos los indígenas, todos los mesoamericanos, llamaban Malinche a Cortés. Cuando se dirigían al capitán español le decían don Hernán Cortés, hijo del mismo hombre, oriundo de Medellín, no, le decían Malinche. Es decir, le daban el nombre de la mujer indígena. Bernal Díaz del Castillo dice que Malinche era un posesivo al final, Malinche, que está mal construido en náhuatl, o sea, gramaticalmente es un error, pero que implicaría que era el dueño de Malinche. O sea, que como era su capitán, decirle Malinche era decirle capitán de Malinche, pero qué interesante que al capitán le den el nombre de la persona que lo sirve, ¿no? Es ya medio extraño. Y por otro lado, el náhuatl está difícil de interpretar y no es tan claro. Y si vemos los dibujos más tempranos de la conquista, las imágenes más tempranas de la conquista, que son todas pintadas por mesoamericanos, en casi todos ellos, siempre que hay un encuentro y una negociación entre indígenas y españoles, la que aparece en el centro como protagonista es Malinche. Es la que habla, es la que tiene las manos cruzadas, lo cual el lenguaje pictográfico mesoamericano indica que es la que está comunicando y que es la que está mandando. Y entonces es muy probable que para los mesoamericanos entre 1519 y 1521 la conquistadora fuera tanto Malinche como el propio Cortés. Desde luego, eso
Cortés a lo mejor no se dio cuenta, y si se dio cuenta no lo iba a poner en la carta. Claro. Porque no era, o sea, porque la carta era sobre él, no sobre Malinche. Y después ha habido un sesgo patriarcal, una visión profundamente machista de la historia que comparten el 99.9% de nuestros colegas hasta muy recientemente, y no se les puede culpar, pero así se hacía la historia. Era history, ¿no? Era la historia de ellos, no her story, no la historia de ellas, ¿no? Y entonces siempre asumimos que, pues, como la historia la hacen los hombres, el pleito entre Moctezuma y Cortés, el asunto era entre los españoles y los gobernantes indígenas, y la idea de que una mujer esclavizada, una cautiva de 18 años, pudo haber cumplido un papel tan extraordinario, pues simplemente para mucha gente todavía le debe parecer increíble, y seguro va a haber mucha gente que lo va a negar, porque ¿desde cuándo las mujeres son tan importantes? Perdón, ¿desde cuándo tienen ese papel? Pero creo que tenemos suficientes evidencias, aún en las fuentes ahí nos fallan, ¿no? Porque las fuentes son todas escritas por hombres y son todas desde una visión masculina, por eso Malinche no puede entrar en las fuentes, ¿no? Pero si las vemos con atención, si vemos las imágenes, pues resulta que tiene una importancia que apenas estamos empezando a entender. Y bueno, ya para terminar, les quiero, la imagen que tengo de fondo el día de hoy es un huipil contemporáneo de San Mateo del Mar, de una comunidad icots o guave de Oaxaca, que fue tejido en honor de Malinche como parte de una exposición que organizamos en el Museo Textil de Oaxaca y que se acaba de inaugurar esta semana, que se llama Huipiles Contemporáneos para Malinche, que fue una convocatoria a 8 tejedoras de pueblos originarios de México a que le tejieran un huipil a Malinche, en honor a Malinche. Y ellas hicieron 8 obras extraordinarias de arte textil contemporáneo, retomando algunos elementos tecnológicos y simbólicos también del siglo XVI, dedicados a Malinche. Y eso también, el éxito que tuvo esta exposición, los 8 huipiles son realmente extraordinarios, y las mujeres indígenas sentían un amor y una identificación y un cariño por Malinche que se plasma en la belleza y la suntuosidad de sus obras. Nos demuestra que en realidad en la memoria colectiva del pueblo mexicano contemporáneo, Malinche tiene un cerro, Malinche es una reina, Malinche es una diosa. Hay bailes todos los años en que las muchachas más guapas y más populares de su comunidad son nombradas Malinches. Malinche es infinitamente más importante y más popular que Cortés. Porque finalmente en la memoria social mesoamericana y luego indígena, Malinche siempre fue el personaje central, Malinche, por llamarla en su nombre náhuatl, ¿no? Y entonces creo que justamente la historia hispana, la historia de los grupos de filiación hispana, la historia criolla, siempre ha enfatizado la importancia de Cortés, porque justamente lo que quiere es negar la importancia de toda esa tradición histórica que también existe, ¿no? Y entonces esos ataques que ha habido contra Malinche por parte de connotados intelectuales del siglo XX, cuyo nombre no vale la pena siquiera recordar, pues en el fondo son parte de una guerra de razas que hay en México entre una tradición criolla racista de supremacismo blanco y de machismo y de supremación masculina contra una memoria social que es más bien de origen indígena y que no es hispanista y que le da a Malinche, sigue teniendo Malinche una fuerza singular, por eso hay que atacarla. Claro. Y bueno, ya como conclusión, digamos, a este maravilloso conversatorio, me gustaría nada más, si pudieran decir en unas palabras breves, ¿no? Los dos tienen, o sus últimos libros son precisamente sobre este tema, ¿no? Entonces, si pudieran nada más terminar esta conversación, un poco contándonos por qué es importante seguir estudiando y seguir entendiendo este evento hoy, ¿no? O sea, ¿por qué seguir preguntándonos sobre lo que pasó en 1519 hoy? Porque muchos han dicho, bueno, pues es el pasado, que quede en el pasado y ya está. Entonces, bueno, me gustaría un poco escucharlos como conclusión de este conversatorio. David. Pues sí, el pasado ya estuvo, hay un pasado que sucedió, pero entender el pasado, la relevancia del pasado siempre es una actividad del presente. Y la antropología, la arqueología, la historia, todos son métodos de conocer cómo somos los seres humanos, dónde fallamos, dónde hicimos bien. ¿Qué podemos aprender de procesos que sucedieron hace siglos o milenios? Y bueno, para mí un intento en el libro fue entender la historia de larga duración y para entender también una historia transatlántico y no en la manera de, bueno, como muchas historias populares de ese tipo,
se puede pensar en libros como de Jared Diamond o otros que son muy enfocados en la tecnología y casi es inevitable el colonialismo y el orden que tenemos hoy. Y lo que creo que estamos aprendiendo de la arqueología es que sí, hay muchas diferentes avenidas en el pasado, hay muchas decisiones que diferentes culturas o sociedades podían haber tomado y se organizaron de muchas diferentes formas. Es en parte del trabajo que se está haciendo en Tlaxcala, donde se está hablando ahora de una de las primeras repúblicas en las Américas, o que tiene un gobierno que era casi democrático. Es otra organización. Y también los descubrimientos que vamos haciendo en la arqueología siempre están cambiando ese narrativo, donde las historias antiguas eran una perspectiva de esa época. Y a veces hay nuevos datos que excavamos del suelo y son nuevos, y otras veces es reinterpretaciones de datos que ya existen, si son textos o materiales arqueológicos. Y entonces siempre es avanzando con el conocimiento, pero también reinterpretando los viejos interpretaciones para hoy. Muchas gracias, David. Federico. Sí, yo creo que que justamente es muy importante entender que la conquista no fue como un volado en que tuvo un resultado y que desde entonces la historia de México ha sido definida por ese resultado, que sería la dominación de los españoles, de la cultura hispana, de las personas de origen europeo o de raza blanca sobre el resto de la población del país. Eso no fue así, eso ha sido un proceso que continúa hasta el día de hoy. Entonces la conquista no fue definitiva. Por otro lado, es muy importante entender que es una cosa que yo comprobé a lo largo de los 3 años que llevamos a cabo el proyecto Noticonquista, que fue un proyecto de ir contando entre 2019 y 2021 lo que sucedía 500 años atrás, en 1519 a 1521. Lo que quedó muy claro, la premisa de ese proyecto era que en México la conquista no es pasado, sino que la conquista es presente. Hablamos de Malinche y de Cortés. Hay gente que dice Cortés es el padre de México, como si Cortés pues hubiera nacido hace 30 años, ¿no? Y no hace 500. O Malinche es nuestra madre, lo mismo, ¿no? O los conquistadores siempre hablamos de la conquista como si fuera algo muy reciente, porque en muchos sentidos la conquista sigue siendo una relación esencial en la sociedad mexicana. Cada vez que un grupo de origen hispano proclama su superioridad y dice esto es México, nosotros somos los que sabemos, nuestra historia es la historia de México o nuestra cultura es la cultura de México, están llevando a cabo un acto de conquista. Y cada vez que un pueblo de origen diferente o mesoamericano o originario o mestizo contesta o hace algún tipo de cuestionamiento de esa relación de dominación, está haciendo una relación de resistencia que también tiene su origen en la conquista, que puede ser de alianza y resistencia, como la de los tlaxcaltecas, que los tlaxcaltecas nunca fueron títeres ni servidores de los españoles, siempre fueron aliados con su propia dignidad y su propia defensa de sus propios intereses, o está combatiendo a la conquista, como puede suceder en el caso de los mexicas y otros pueblos, ¿no? Entonces, el punto es que la conquista sigue importando mucho en México de hoy, porque es una sociedad que se basó en ella, ¿no? Que se construyó a partir de las diferentes visiones de eso que sucedió hace 500 años, y por eso, pues creo que estos son temas que seguiremos discutiendo desde el presente y en el pasado, ¿no? Y que es muy importante darle su espacio a lo que sucedió entonces y entenderlo en sus propios términos, pero también entender que hay una continuidad innegable con lo que sucede en el presente, ¿no? Y que no podemos separar el pasado del presente, sino que nuestro trabajo es justamente analizar críticamente las interrelaciones entre el pasado y el presente, y que pues ya no le podemos seguir llamando conquista, y que justamente a lo mejor en la polémica de cómo llamarlo, lo que se está jugando es la polémica de cómo interpretarlo y de cómo vivirlo en el siglo XXI, ¿no? Entonces es una polémica que es muy sana para todas y todos, creo. Bueno, ya no les quiero quitar más el tiempo, tengo 40 otras preguntas, pero ya llevamos 1 hora, entonces quiero ser respetuosa del tiempo de ambos y agradecerles muchísimo otra vez, David, Federico, por este intercambio maravilloso, y bueno, esperemos que pronto podamos volver a hacerlo para seguir hablando y seguir preguntándole al pasado sobre estas cosas. Muchísimas gracias. Un gran gusto, gracias. Fue un placer también. Gracias, David. Un saludo.